Muy bien. ¿Todos ven? ¿Todos escuchan? Sí, doctor. ¿No se escucha con mucho eco? No, doctor. Está perfecto, ya, macanudo. Bueno, como les decía, hoy vamos a hablar de las enfermedades tubulares e intersticiales del riñón, que son responsables de la mayor parte realmente de los casos de insuficiencia renal aguda, no tanto de procesos patológicos crónicos renales, ¿ya? Pero sí de la insuficiencia renal aguda. Y claro, tienen tres desencadenantes importantes, que son las infecciones, sobre todo en relación a la patología renal intersticial, y la isquemia y trastornos tóxicos y metabólicos relacionados sobre todo con la patología tubular. ¿Ok? Bueno, vamos a empezar hablando de las enfermedades tubulares, que pueden ser de origen isquémico o tóxicas, ¿ya? Y que conducen a una patología que desencadena la mayor parte de las insuficiencias renales agudas, que es la necrosis tubular aguda, ¿ya? Y claro, también hay procesos inflamatorios que comprometen los túbulos y el intersticio y que conducen básicamente a una nefritis mixta, una nefritis túbulo-intersticial, ¿ya? Cuando la afectación es más importante a nivel del túbulo, hablamos de túbulo intersticial, y cuando es más importante a nivel del intersticio, hablamos de nefropatía intersticial con afectación tubular, ¿ya? Bueno, de todos modos, las enfermedades tubulares van a tener un deterioro grave, pero potencialmente reversible de la función del epitelio tubular, la mayor parte de las veces causado por isquemia, pero también por lesiones tóxicas que provocan insuficiencia renal aguda, que ya hemos dicho que es potencialmente reversible y que va a depender en gran medida su pronóstico del tratamiento médico, ¿ya? Entonces, les decía que la lesión tubular es rara vez muy concentrada en los túbulos, ¿ya? Casi todas las patologías que afectan a los túbulos también afectan de manera secundaria al intersticio. Y lo contrario es mucho más importante todavía, y más frecuente. Lo que afecta al intersticio también afecta a los túbulos, ¿ok? La necrosis tubular aguda es de carácter isquémico o tóxico. Vamos a hablar primero de carácter isquémico, de etiología isquémica, ¿no? Es mucho más común que la de origen tóxico y que se caracteriza clínicamente por una rápida disminución o incluso pérdida de la función renal con un progresivo incremento de la creatinina, o sea, alteraciones en la función renal. La creatinina sérica está elevada y está asociada a un signo importantísimo en esta patología, que es la oliguria, y la proteinuria, que es menos importante y característica, ¿ya? Generalmente es producida tras un evento hipovolémico rápidamente progresivo o súbito, como ocurre, por ejemplo, en la deshidratación, en una hemorragia grave, en un infarto agudo de miocardio con un choque cardiogénico, por ejemplo, o cualquier otro tipo de shock que va a condicionar una hipotensión y una oliguria, ¿ya? Inicialmente la clínica se acompaña de un colapso circulatorio y posteriormente, puesto que hay destrucción, porque estamos hablando de necrosis tubular aguda, puesto que hay destrucción del epitelio tubular, también hay desprendimiento de fragmentos celulares que van a condicionar la obstrucción del flujo de salida por las células descamativas, ¿ya? Esto se debe, como verán, a la tubulorexis producida por la necrosis tubular, ¿ya? Bueno, la tubulorexis entonces resulta de una reducción de la perfusión renal, por lo general asociado a la hipotensión, ¿ya? Todos estos cuadros de hemorragia masiva, choque séptico, quemaduras graves, deshidratación, diarrea prolongada, insuficiencia congestiva del corazón, redistribución del volumen como en la pancreatitis, sobre todo la necrohemorrágica y la peritonitis en general, que pueden llegar al choque, van a producir reducción de la perfusión renal asociada a hipotensión como evento desencadenante, ¿sí? Esta hipotensión va a condicionar una hipoxia y una lesión isquémica del epitelio tubular, que es muy sensible a esta hipoxia debido a que tiene una elevada tasa de actividad metabólica y a un elevado consumo de energía, ¿ya? Que se caracteriza, justamente se denota por la presencia de numerosos orgánulos y de mecanismos de absorción y secreción
importantísimos. No se olviden que en los túbulos contorneados proximales, sobre todo, se reabsorbe el filtrado glomerular hasta en un 80 o más por ciento. Entonces, tiene una actividad absortiva de agua y otros elementos muy destacada. Entonces, esa enorme actividad metabólica que implica esa reabsorción de la mayor parte del filtrado glomerular hace que sea una fuente importante de necrosis, este epitelio tubular, ¿ya? Por otra parte, hay disminución de la energía en forma de ATP. Y morfológicamente, ¿qué es lo que caracteriza a la necrosis tubular aguda de carácter isquémico? Los riñones macroscópicamente están edematosos, van a estar grandes, pálidos, principalmente a nivel de la zona cortical, donde está el laberinto cortical, sobre todo donde están los túbulos proximales, que como ven en el esquema son los que están más afectados de una manera segmentaria o parchada, ¿vean? Hay áreas del túbulo proximal y también de la porción distal gruesa del asa de Henle comprometidos en forma asimétrica, no están comprometidos en forma difusa, sino en forma parchada, ¿ya? Este epitelio va a tener edema, entonces va a haber necrosis del túbulo con desprendimiento de fragmentos del epitelio, ¿sí? Y va a haber además rotura de la membrana celular. Y como hay activación de algunos mediadores de la inflamación, pueden haber también, aunque menos que en la tóxica, un infiltrado inflamatorio intersticial. Decíamos que cuando hay afectación del túbulo también hay algo de compromiso intersticial, ¿no? Y cuando ya el epitelio está regenerando, se empiezan a descamar y se pueden producir en la orina la presencia de cilindros hialinos pigmentados y de mioglobina. ¿Ok? Entonces, esta es la zona más afectada en la necrosis tubular de origen isquémico. ¿Ya? La necrosis tubular aguda de origen tóxico o nefrotóxica va a consistir en un conjunto de entidades donde hay necrosis del epitelio de los túbulos producidas por la ingestión, inhalación o la inyección de sustancias tóxicas de los más diversos orígenes, por ejemplo, lesiones inducidas químicamente, ¿sí? Las células tubulares preferidas son susceptibles o como diana de muchas toxinas, otra vez hablamos de la elevada tasa de actividad metabólica y su consumo de energía, ¿ya? Las toxinas alteran la ruta oxidativa u otra vía metabólica, activan el sistema de renina-angiotensina-aldosterona y además hay una disfunción endotelial a nivel de los capilares glomerulares y del intersticio tubular, el intersticio renal, perdón, con aumento de la producción de endotelina y reducción del óxido nítrico y las prostaglandinas. Esto, además, se acompaña de la expresión de citocinas y moléculas de adhesión para la reclusión de polimorfonucleares, neutrófilos sobre todo, ¿ya? Entonces, aquí, además de la necrosis tubular, va a haber un compromiso inflamatorio a nivel del intersticio principalmente. Entre los productos tóxicos más destacados, que pueden ser de diferentes orígenes, tenemos, entre los que tienen un origen endógeno, la hemoglobinuria, secundaria, por ejemplo, a una hemólisis post-transfusional, la mioglobinuria por rhabdomiólisis o por lesión por aplastamiento mecánico, ¿no? Y la rhabdomiólisis, una época estuvo bastante importantemente vista por el uso de estas nueces de la India con el objetivo de enflaquecer de los individuos, sobre todo a las señoras, ¿no? También otros agentes como metales pesados como el plomo, el mercurio, el cisplatino, fármacos como el cloroformo, el tetracloruro de carbono y otras toxinas como el paraquat, el fenol, el etilenglicol y muchos otros hongos venenosos son también los agentes que producen nefrotoxicidad. Y histológicamente más bien, se caracteriza porque hay una lesión más bien ya no tan parchada, sino más bien difusa, que afecta el túbulo contorneado, el túbulo proximal, ¿ya? Y el compromiso, como les decía, es difuso y se caracteriza, como ven a la derecha, en estos túbulos proximales,
¿no? Menos afectación del túbulo distal. En los túbulos proximales, esta vacuolización citoplasmática característica de la necrosis tubular aguda de origen tóxico. ¿Ok? Entonces, vean, el compromiso es más difuso. No es tan asimétrico como veíamos aquí. Hay áreas donde hay necrosis y hay áreas conservadas. Hay áreas conservadas y hay áreas donde hay necrosis, ¿no? Vean. No, en cambio, aquí es prácticamente un compromiso más difuso, mayoritario de todos los túbulos que están afectados, sobre todo los de la región del túbulo contorneado proximal. ¿Ok? Bueno, y la clínica, la clásica evolución de esta necrosis tubular aguda que cursa con insuficiencia renal aguda, tiene 4 fases descritas clínicamente en forma típica. Una fase de inicio, una fase de mantenimiento, que se llama también fase oligúrica, una fase de poliuria, ¿sí? Y la última fase, que es de restablecimiento, con un poco de poliuria final y posterior regeneración epitelial, ¿ya? Muy bien. Entonces, la fase de inicio se caracteriza, pues, por los signos o síntomas de la enfermedad de fondo, la que ha causado la isquemia, por ejemplo, o la intoxicación, ¿no? Entonces, pueden haber signos y síntomas referidos no solo al sistema urinario, a los riñones, sino a otros órganos y también implicados en el proceso. Después viene la fase de oliguria, ¿no? También llamada fase de mantenimiento, en la que el estímulo agresivo produce necrosis tubular renal. Los túbulos renales son obstruidos por células necróticas que se van descamando y la reducción secundaria del flujo sanguíneo glomerular. O sea, hay una constricción arteriolar. Disminuye el filtrado glomerular, y esto va a cursar obviamente con oliguria y a veces anuria, y va a haber también una insuficiencia renal aguda y una azoemia, ¿no? Macroscópicamente, los riñones, ya hemos visto, están hinchados, sobre todo en la isquémica, y edematosos, y el paciente desarrolla justamente en esta fase clásica de oliguria, de la insuficiencia renal aguda, ¿no? Son necesarias entonces aquí, muy importante la participación de la medicina en este tipo de patología. Así como en una apendicitis aguda es indispensable la cirugía, aquí es indispensable el manejo adecuado de líquidos y electrolitos para prevenir la hiperpotasemia y evitar también la sobrecarga de líquidos, ¿no? Bueno, entonces un mantenimiento adecuado hidroelectrolítico. Luego viene la fase poliúrica inicial, ¿sí? Fase en la que empieza ya a regenerarse el epitelio tubular, dura de entre 1 y 3 semanas. Hay la eliminación de todo el material muerto en la etapa necrótica y empieza a ser fagocitada por los macrófagos. Con la orina se ven los cilindros, clásicamente, ¿no? Cilindros celulares o granulosos. Y sobreviene la fase de poliuria. Entonces, de la oliguria se pasa a una fase poliúrica, debido a que hay una apertura tubular y un aumento del flujo sanguíneo glomerular, ¿sí? Entonces, pero como está incipiente la fase de regeneración y las células tubulares todavía están indiferenciadas y no tienen mucho desarrollo de las especializaciones necesarias para la reabsorción de electrolitos y agua, como microvellosidades, pliegues laterobasales, etcétera, etcétera, mitocondrias implicadas en este proceso metabólico tan exigente, entonces todavía no pueden reabsorber y entonces se produce la poliuria. Es necesaria en esta fase la reposición adecuada de líquidos y electrolitos para compensar las pérdidas urinarias excesivas, ¿sí? Entonces, vean, en esta fase también el manejo hidroelectrolítico es determinante, sobre todo la reposición, porque hay mucha pérdida, tanto de líquidos como agua y electrolitos, ¿ya? Y después viene ya la fase de poliuria final y el restablecimiento. Entonces, en esta etapa, las células tubulares empiezan a producir sus mecanismos de diferenciación celular, microvellosidades, pliegues laterobasales, mitocondrias, etcétera, etcétera, y se restaura la función renal. Sobre todo, este es el camino típico de la
necrosis tubular aguda isquémica, la tóxica puede ser más agresiva y pueden haber incluso complicaciones, ¿no? Entonces, el pronóstico, perdón, va a depender en gran parte, ¿no?, de la causa, pero también en gran parte del manejo por el médico, sobre todo el manejo de los líquidos y los electrolíticos. En general es bueno el pronóstico, o sea, cursa con estas fases, ¿sí? Y si el manejo es adecuado, entonces el pronóstico es bueno, excepto en los casos asociados a sepsis, ¿ya? Necrosis tubular aguda asociada a sepsis. ¿Qué es lo que vamos a ver en los diferentes tipos de patologías renales en la orina? Sobre todo en lo que se observa en el microscopio fotónico, a simple vista. Necrosis tubular aguda, lo clásico es ver cilindros de color marrón oscuro y células epiteliales. En la glomerulopatía, en las glomerulonefritis, los cilindros que dominan son los de eritrocitos y proteínas, o proteinuria, por la proteinuria. En la nefritis tubulointersticial aguda, bueno, pues hay piuria, o si no hay piuria, por lo menos hay leucocituria, ¿no? Muy bien. Entonces, en el proceso que acabamos de ver, lo que vamos a ver son cilindros de color marrón oscuro por desprendimiento de las células epiteliales necróticas, ¿sí? Hay otras formas de nefrosis, la nefrosis vacuolar, por la hipopotasemia, con degeneración vacuolar también parecida a la tóxica, la necrosis por almacenamiento de glucógeno, en la diabetes, en la enfermedad de von Kierk, y así sucesivamente, ¿no? La nefrosis colémica, ¿sí? Cuando hay colestasis o excreción anormal de aminoácidos, entonces se ven depósitos granulares amarillentos. En el riñón del mieloma de células plasmáticas, hay una secreción anormal por las células plasmáticas de la proteína M y las proteínas de Baines iones, y entonces se ven cilindros amorfos, redondeados, con células gigantes derivadas del epitelio reactivo, y una reacción inflamatoria inespecífica en el intersticio, ¿no? Y en el síndrome de Fanconi hay una insuficiencia de la reabsorción tubular con excreción excesiva de fosfatos, aminoácidos y glucosa, y esto condiciona el raquitismo en niños, la osteomalacia en adultos, y metabólicamente acidosis y deshidratación intensa. Y ahí los depósitos de uratos en los riñones. Aquí tenemos, por ejemplo, nefropatía por uratos. Ven estas concreciones blanquecinas, sobre todo a nivel de la médula y en la vía urinaria inicial, los cálices, y esto es lo que se ve, una reacción inflamatoria de tipo granulomatoso, como de tipo cuerpo extraño, a la presencia de estas agujas, que son los cristales de ácido úrico o de uratos, de otros tipos de uratos. Aquí se ve la nefropatía por mieloma, vean estas granulaciones por proteínicas, de carácter proteínico, ¿no?, que llenan los túbulos, y hay además una respuesta inflamatoria intersticial importante. Aquí tenemos otras nefropatía por uratos, en donde hay una cristalización, formación de espículas y una coloración amarillenta brillante. Bueno, ahora vamos a hablar de las enfermedades del intersticio, ¿no? Son las que comienzan en el intersticio, pero como dijimos previamente, también se propagan a los túbulos, llegando en un momento a ser difícil su diferenciación. Por eso es que generalmente hablamos de nefritis túbulo intersticial o nefritis intersticial con compromiso tubular, ¿ya? ¿Y cuáles son las enfermedades del intersticio? Pues están obviamente las pielonefritis, tanto la aguda como la crónica, y la nefritis intersticial per se, ¿ok? Muy bien. ¿Qué factores participan en las pielonefritis, sobre todo? Porque son infecciones urinarias, ¿no? Pues todo lo que produce obstrucción favorece la estasis favorece la infección. Y entonces, en el reflujo vésico ureteral, en la manipulación por la introducción de instrumentos, en la edad, los pacientes pequeñitos, las mujeres y los adultos mayores van a ser los más propensos a tener este tipo de patología. El embarazo, que condiciona una obstrucción mecánica por compresión de la vía urinaria, va a producir algo de estasis, y la estasis favorece obviamente la infección. Por otra parte, la susceptibilidad de la médula renal a la infección en las diabetes, en los enfermos diabéticos y en los inmunosuprimidos o con inmunodeficiencia, ¿sí? Bueno, hablemos ahora de la pielonefritis aguda.
es el tipo más importante y frecuente de inflamación túbulo-intersticial, es decir, con compromiso de este componente renal, de los túbulos y el intersticio, ¿sí? La infección puede llegar al riñón en forma ascendente, es la forma más habitual, más frecuente, o mediante la vía hematógena o linfática en el curso de una bacteriemia o de una septicemia, ¿no? Esto es menos frecuente, ¿ya? ¿En qué casos es más frecuente que se produzca la infección ascendente a partir del tracto urinario inferior? En el embarazo, en todo factor que produzca o favorezca la estasis urinaria, como los fluidos, el prostatismo, la hiperplasia prostática, ya sea benigna o maligna, el tumor maligno que invade la pelvis de origen cervical, prostático, en fin, o colónico incluso, y los defectos estructurales del tracto urinario, ¿sí? Y el reflujo vésico ureteral. Muy bien. Y por vía hematógena, pues obviamente, las bacteriemias, hemos dicho, o las septicemas, sobre todo en ancianos, con pirexia de origen desconocido, a menudo con escalofríos e infección renal aguda. Bien, ¿cuáles son las manifestaciones clínicas de la pielonefritis aguda? Son inespecíficos, pero pueden hacernos sospechar si prestamos atención a estos síntomas y signos. Fiebre, escalofríos, el dolor de espalda, sobre todo en la región lumbar, y los signos de infección del tracto urinario inferior, disuria, polaquiuria, tenesmo, vesical, etcétera, etcétera. Todos esos síntomas nos tienen que hacer sospechar si además hay fiebre y escalofríos de una pielonefritis aguda y no solamente de una infección urinaria de la vía inferior, ¿no? Y claro, puede conducirnos esta infección ascendente o hematógena a la septicemia, sobre todo si se trata de una infección por gérmenes gram negativos que incluso pueden llegar al choque séptico, ¿no? Y en diabéticos, una patología que vamos a ver típicamente, aunque no es frecuente, la necrosis papilar renal, ¿ya? Esta necrosis papilar renal no es exclusiva de los diabéticos, pero es muy frecuente en los diabéticos sobre todo, ¿ya? El uso de AINES también puede producir esta necrosis papilar renal, ¿ya? En el análisis de orina, vamos a ver, en el análisis directo de orina, piuria, bacteriuria, los cultivos van a ser positivos, más de 100.000 colonias, el E. coli va a estar presente en el 85% de las pielonefritis agudas, pero también pueden estar otros gérmenes intestinales, ¿no? Y eventualmente hongos incluso, ¿ya? Y claro, macroscópica y microscópicamente vamos a ver datos importantes. Sobre todo, macroscópicamente, a simple vista, podemos ver abscesos corticales que son de color blanco-amarillento, como el pus, ¿no? Generalmente esféricos o menores de 1 milímetro, o sea, como si fueran unos abscesitos miliares, ¿no? Pequeñitos, rodeados de zonas de hiperemia, ¿ya? Podemos ver abscesos medulares convergentes hacia la papila, que eventualmente llegan a la necrosis papilar renal, abscesos convergentes hacia la papila, ¿no? Mucosa pielocalicial hiperémica, cubierta por exudado fibrino purulento, ¿sí? Y el desarrollo de abscesos renales o perirrenales y de pionefrosis, ¿no? O sea que el individuo llega a orinar pus prácticamente. Y microscópicamente, pues, va a destacar la presencia de edema, congestión, etcétera, etcétera. Y lo más importante, un exudado inflamatorio agudo dominado por neutrófilos polimorfonucleares, ¿sí? Aquí vemos los típicos puntos de abscedación que comprometen la corteza, la médula y eventualmente pueden converger hacia las papilas, ¿no? Y en la histología, pues, podemos ver a nivel, miren, el glomérulo está casi conservadito, prácticamente intocable, y en el intersticio y con compromiso de algunos túbulos, el infiltrado inflamatorio denso. Aquí se ve que son polimorfonucleares la mayoría y que hay afectación principalmente del intersticio, pero con tráfico a través del epitelio tubular. Y aquí se ve una rara infección por hongos, ¿no? Bueno, y la pielonefritis crónica puede ser secundaria a una pielonefritis aguda, ¿no? Y que va a ser el condicionante de hasta el 15% de los casos de enfermedad renal crónica.
Me olvidé preguntarles, hoy día ha estado particularmente mal mi internet. ¿Me siguen escuchando? Sí, doctor. Sí, ¿verdad? Ya. Bueno, entonces, el 15% de las enfermedades renales crónicas o insuficiencias renales crónicas, si quieren tener esa terminología, son secundarias a una pielonefritis crónica, ¿ya? Hay un desarrollo progresivo de hipertensión de origen renal agravado por la lesión vascular resultante. Entonces, este proceso puede ser secundario a un reflujo desde la vejiga vesicureteral y del uréter a los riñones, o si no, a episodios repetidos de pielonefritis aguda o infecciones urinarias que al fin y al cabo llegan a ser ascendentes, ¿no? O puede ser también debido a obstrucción crónica, episodios repetidos de infección otra vez por obstrucción al drenaje pielopelicial y estasis, ¿no? Esto debido a alteraciones anatómicas, cálculos, tumores, etcétera, etcétera, todo lo que hemos mencionado, ¿ya? En el análisis de orina y las pruebas de función renal vamos a encontrar alteraciones importantes, sobre todo alteraciones en las pruebas funcionales renales, ¿ya? Y claro, histológicamente, macroscópicamente, morfológicamente diríamos entonces, macroscópicamente y microscópicamente también vamos a encontrar hallazgos interesantes. En la macro, zonas cicatriciales irregulares deprimidas, esto es característico, sobre todo a nivel de la superficie cortical y por debajo de la cápsula, ¿no? De la cápsula del riñón. Estas zonas, estas como cicatrices deprimidas, pueden medir entre 0,5 y 2 centímetros, ¿no? Sobre los cálices pueden incluso distorsionarlos por ser tan grandes en forma de masa, ¿ya? Y también ha de haber cicatrización fibrosa de la papila renal. Microscópicamente, pues, zonas irregulares de fibrosis e infiltrado inflamatorio ya no agudo, sino crónico, dominado por mononucleares, linfocitos, células plasmáticas, macrófagos, con algo de presencia de polimorfonucleares si el proceso sobre todo está activo, ¿ya? Y este infiltrado sobre todo va a estar comprometiendo el intersticio. Pero como les dije, es muy poco probable que sea un proceso intersticial puro. Casi siempre hay concomitantemente compromiso tubular que se ve. ¿Y qué es lo que se ve en los túbulos? Se ven atróficos o dilatados con material amorfo proteináceo. Estos son los denominados cilindros coloides. Y a nivel del epitelio tubular se puede ver también la inflamación, el infiltrado inflamatorio, ¿ya? Y por otra parte podemos ver fibrosis periglomerular, e incluso cuando hay afectación obstructiva de la vía urinaria, perdón, del túbulo contorneado, por ejemplo, si se compromete, puede haber compromiso de toda la nefrona con hialinización del glomérulo de esa nefrona comprometida, ¿no? Y aquí vemos estas tremendas cicatrices, vean, ¿no? Que le dan ese color pálido, deprimido, y que pueden distorsionar la arquitectura pielocalicial incluso, y aquí se ve una clásica de estas depresiones, de estas cicatrices, con adelgazamiento en algunas áreas más que en otras de la corteza renal, pero también con afectación del sistema pielocalicial y de la médula renal. Y aquí está el típico hallazgo de una pielonefritis crónica, un infiltrado inflamatorio predominantemente intersticial de mononucleares, linfocitos, sobre todo lo que dominan son los linfocitos, pero pueden haber células plasmáticas, algunos polimorfonucleares o eosinófilos, y cuando hay mucha afectación intersticial que compromete los túbulos, lo que vamos a ver es esta imagen que se conoce como tiroidización del epitelio tubular renal, ¿ya? Parece realmente folículos con coloide adentro y es un material proteináceo realmente el que se ve. Y como les decía, cuando el intersticio rodea a un glomérulo y compromete el resto de la nefrona de este glomérulo, entonces el glomérulo también sufre hialinizándose, ¿no? Aquí tenemos dos glomérulos hialinizados, mientras que este ya tiene un poco de fibrosis periglomerular, porque va a ir seguramente camino a la hialinización, ¿sí? Y aquí vemos entonces con mayor detalle el infiltrado inflamatorio que, como ven ustedes, es de carácter mononuclear. Vemos también algo de fibrosis
y empezamos a ver aquí la tiroidización que se ve a la derecha de manera conspicua, importantísima. Muchos de los túbulos están tiroidizados, ¿ya? Hay variaciones de la pielonefritis crónica. Hay una variedad muy interesante que se llama la pielonefritis xantogranulomatosa, que puede macroscópicamente y por lo tanto radiológicamente, a la tomografía, a la resonancia magnética, a la ecografía también, verse como si fuera una masa tumoral. Esto realmente es indistinguible macroscópicamente de un tumor oncocítico o de un adenocarcinoma renal, ¿no? Vean, puede ser tan grande como esto, pero cuando vemos al microscopio lo que vemos son macrófagos con un citoplasma amplio y espumoso. Citoplasma amplio y espumoso. Esto es lo que se conoce como janto, células jantomatosas, ¿no? Por eso se llama, y como son macrófagos que tienen cierta tendencia a ser granulomas, pero no clásicos, como el de la tuberculosis o el de la sarcoidosis, hablamos de una pielonefritis xantogranulomatosa, ¿ya? Por la presencia de estas células jantomatosas, que son macrófagos con un amplio citoplasma espumoso. Bueno, y ahora sí, la nefritis intersticial clásica, que está inducida sobre todo por agentes tóxicos, como dijimos al principio, pero sobre todo en la vida cotidiana del médico general y especialista, inducida por fármacos, ¿no? No es secundaria a una infección bacteriana piógena, pero sí puede ser secundaria a infecciones microbianas sistémicas no supurativas, ¿ya? Como por ejemplo una tifoidea, una difteria, o sífilis, o enfermedad de Weil, o la presencia de clostridios, ¿no? Pero la clásica es la producida por analgésicos, ¿ya? El abuso de analgésicos, que produce una inflamación túbulo intersticial crónica y que eventualmente, como ya les dije antes, pueden producir necrosis papilar, sobre todo cuando se mezclan aspirina más fenacetina. Esto ya está proscrito prácticamente. Y tenemos la nefritis intersticial de los Balcanes, que es de causa desconocida, probablemente secundaria a toxicidad de hongos, residuos minerales, factores alimentarios y o predisposición genética, ¿sí? Y aquí tenemos la necrosis de la papila renal, ¿sí? Por aspirina más fenacetina, ¿no? Esta es la típica imagen de estas necrosis papilares. Vean ustedes, todas las papilas prácticamente están comprometidas en este riñón, ¿ya? La corteza además está comprometida, está disminuida y tiene cicatrices. Esto nos habla de una pielonefritis crónica en el que además se ha desarrollado esta necrosis papilar. La nefritis inducida por fármacos y agentes tóxicos en realidad tiene un mecanismo en su patogenia de hipersensibilidad adversa frente a diversos tipos de fármacos, ¿no? Es dependiente de dosis, pero también puede ser idiopática, ¿no? Puede aparecer entre 2 y 40 días después de la exposición, ¿ya? Y entonces no recuerda el paciente que ha tomado alguna de estas medicinas y presenta insuficiencia renal aguda, o fiebre, o edemas, etcétera, etcétera. Y entonces podría investigarse esta patología, ¿no? Entonces, está mediado por un mecanismo inmunitario debido a la unión covalente de los fármacos a componentes del citoplasma o matriz extracelular, ¿ya? Esta asociación que forma una especie de complejo inmune va a inducir las reacciones inmunológicas mediadas por inmunoglobulina E y por células T, ¿ya? Entonces, la causa más importante es el abuso de analgésicos, sobre todo si mezclan analgésicos. Este es un efecto bomba potencializador de la toxicidad renal, ¿ya? Entonces, no hay que mezclar antiinflamatorios, AINES, ¿ya? La clínica es también relativamente inespecífica, pero siempre se puede sospechar, ¿no? Fiebre, eosinofilia, porque hay un mecanismo inmunológico y participación de la inmunoglobulina E, erupción cutánea, ¿sí? Hematuria, proteinuria leve, piuria estéril, a diferencia de la pielonefritis aguda, ¿sí? Y en última instancia, azoemia e incluso insuficiencia renal aguda, que es potencialmente reversible también, ¿ya?
Entonces, estos abusos de analgésicos, sobre todo, va a cursar con poliuria, anemia, cefaleas, procesos gastrointestinales, diarrea, por ejemplo, necrosis tubular aguda y necrosis papilar, como hemos visto en la anterior fotografía macroscópica. Morfológicamente ya veíamos edema, necrosis tubular aguda, infiltrados tubulointersticiales, sobre todo macrófagos o histiocitos, eosinófilos, neutrófilos, células plasmáticas y eventualmente la formación de granulomas bastante parecidos a los de la tuberculosis, bien delimitados, pero en general sin necrosis caseosa, ¿no? Aquí se ve el proceso inflamatorio que compromete el intersticio, también los túbulos, hay destrucción de la arquitectura tubular en muchas partes y, claro, hay fibrosis y el proceso inflamatorio. Aquí se ve una clásica célula plasmática, hay células agudas, inflamatorias agudas, células mononucleares, en fin. Y bueno, para finalizar, en nuestro medio siempre hay que tomar en cuenta una variedad de pielonefritis importante, la tuberculosis renal, ¿no? En realidad hay dos formas de presentación de la tuberculosis renal, una la clásica pielonefritis tuberculosa y otra en el curso de una tuberculosis miliar, ¿ya? La tuberculosis miliar es mucho más agresiva, es rápidamente progresiva. El riñón es solo uno más de los órganos comprometidos, porque puede empezar en el pulmón y lesionar ganglios, vísceras, órganos linfoides, en fin, todo. Y el paciente incluso puede morir antes de que los granulomas se desarrollen y contengan una gran cantidad de material caseoso, ¿no? Es más indolente el curso de la pielonefritis tuberculosa clásica, que en general empieza en el riñón, pero meses o años después progresa y se abre al sistema pielocalicial y libera hacia el tracto urinario los bacilos, ¿no? Y entonces va a producir concomitantemente uretritis, cistitis, prostatitis, orquiepididimitis, uno de los lugares más frecuentemente comprometidos de la economía masculina es la epididimitis y eventualmente la orquiepididimitis tuberculosa, ¿ya? A nivel del riñón se ve destrucción córtico-medular y enfermedad renal crónica, y estos son los granulomas típicos de la tuberculosis con las células gigantes de Langhans, de tipo Langhans, los granulomas de células histiocíticas de carácter epitelioide, rodeadas por un manto de fibroblastos, como ven aquí, y linfocitos. Esto es lo clásico. Y en el de abajo, apenas por mala suerte o por buena suerte, pero podemos ver algo de la necrosis caseosa, ¿ya? Aquí también se ve un poquito de la necrosis caseificante. Aquí se ve, en cambio, mucho. Aquí se ve toda esta zona de necrosis caseosa, que como ustedes ven, describimos como una necrosis mixta, ¿no? Colicoactiva y coagulativa, una necrosis fibrinoide también, nosotros la llamamos en patología granular acidófila, porque tiene ese aspecto granular y es ácida, ¿no? Y aquí se ven los histiocitos epitelioides que rodean a la zona central de necrosis y los que están inmediatamente por fuera de la necrosis pueden formar estas empalizadas, ¿no? Y este granuloma epitelioide de células histiocíticas epitelioides va a estar rodeado por fibroblastos y por linfocitos que se ven mejor aquí a la derecha. Entonces, ese es un granuloma encapsulado, típico de la tuberculosis, tiene todo, ¿sí? Necrosis, células epitelioides, manto de fibroblastos y linfocitos, y lo único que le faltaría son las células gigantes multinucleadas que las vemos aquí en este cuadro anterior, ¿ya? Aquí se ve un acercamiento de lo mismo, vean esa empalizada formada por los histiocitos, y con una tinción de Ciel-Nielsen podemos ver a los bacilos ácido alcohol resistentes, vean, tienen esa formita de coma, ligeramente contorneados, ¿no? Parecidos a los Helicobacter pylori, pero estos se tiñen con la tinción de Ciel-Nielsen solamente, ¿ok? Muy bien. Entonces, con eso terminaríamos este tema y nos faltaría en la próxima clase la patología relacionada con la patología renal obstructiva, ¿sí? Litiasis, etcétera, etcétera. Ok, nos vemos entonces el próximo miércoles con ese tema, ¿ya?
renal más, ¿ya? Entonces tendríamos casi todo el riñón incluido. ¿De acuerdo? Entonces hay que estudiar muchos linfomas, hay que estudiar patología renal, glomerulopatías sobre todo, y hay que estudiar, pues, cáncer pulmonar, que no ha entrado en el primer parcial, ¿no? Bueno, yo les mando después, luego a la doctora Cejas le mando el temario de lo que va a entrar en el segundo parcial, ¿ok? Bueno, así